Muy buenos días. Esta es la clase número 18 para la asignatura de Anatomía de International Biological College IBC. Vamos a ver lo que son los músculos de los miembros superiores, pero para aclarar, este tema va a estar dividido en dos partes. Primeramente veremos los músculos que están a nivel del hombro, es decir, todos aquellos músculos que trabajan en el complejo articular del hombro. Y después, en la siguiente clase, vamos a ver los demás músculos de los miembros superiores. Esta clase será así algo como un pequeño repaso. Así que vamos a comenzar. Bueno, para comenzar, los miembros superiores están divididos en varias regiones, entre las cuales encontramos el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo y la mano. En el hombro tenemos, por ejemplo, la articulación glenohumeral, que es una diartrosis. Es decir, una diartrosis es cuando nos referimos a una articulación móvil, que pues se va a encargar de unir las estructuras en esta área. Es decir, el húmero, la escápula y la clavícula. Pero no solamente eso, sino que todas las estructuras aquí están interconectadas. Si observamos bien la cintura escapular que tenemos aquí, pues podemos ver que todas estas estructuras pues guardan una relación entre sí. Por ejemplo, en el caso del esternón, este se va a unir a los cartílagos costales cerrando lo que es la cavidad torácica. Y pues también al mismo tiempo la clavícula se va a unir al esternón por medio de una articulación que es la articulación externo-clavicular. En esta área, la articulación por un lado pues se va a unir al esternón, pero por el otro se va a unir al primer proceso costal, es decir, a la primera costilla. Después la clavícula, por el otro lado, por su otro extremo, se va a unir a lo que viene siendo la escápula por medio de la articulación acromioclavicular. Y pues por último, la escápula se va a unir al húmero por medio de la articulación glenohumeral o también conocido como escápulo humeral. Aquí en esta otra imagen podemos ver las articulaciones que mencionamos. La esternoclavicular, que se va a encargar de unir el esternón con la clavícula. También la acromioclavicular, que se va a encargar de unir el acromio de la escápula con la clavícula. Y después estaría la glenohumeral, que se va a encargar de unir el húmero con la escápula. A todo esto también tenemos que mencionar otras dos articulaciones que podemos ver en estas áreas, las cuales son la articulación subacromial y también la articulación escapulotorácica. Estas se les conoce como articulaciones falsas o pseudoarticulaciones, ya que pues al no poseer dos superficies óseas que se articulen entre sí, reciben la denominación como articulación falsa. Y bueno, se podría decir que desde el punto de vista fisiológico es una articulación verdadera, ya que posee pues dos superficies en las cuales se deslizan entre sí, aunque no pueden actuar desligadamente la una de la otra, con lo que forman un todo desde el punto de vista mecánico. Para explicar un poco todo esto, aquí tenemos unas imágenes en las cuales podemos observar los diferentes movimientos de la escápula. En la primera imagen podemos ver la rotación interna. Esto lo podemos ver desde una perspectiva cefalocaudal, es decir, lo vemos desde la parte superior. En la siguiente imagen tenemos lo que viene siendo la rotación de la escápula de arriba hacia abajo. En la tercera imagen correspondería a la inclinación anterior y posterior de la escápula, es decir, que ésta se inclina de manera anterior, o sea, hacia adelante, y se inclina de manera posterior, hacia atrás. Y pues en las imágenes de abajo tenemos lo que viene siendo primeramente el descenso y el ascenso de la escápula, y por último la lateralización de esta. En esta imagen que tenemos acá podemos ver lo que vienen siendo los movimientos, pero en esta ocasión podemos ver cómo se relaciona
con la articulación esternoclavicular y la acromioclavicular, es decir, la que tenemos en esta sección y en esta sección. Por una parte, la articulación acromioclavicular es la unión de la escápula y la clavícula, permitiendo pues el movimiento de la escápula. Por otra parte, la articulación esternoclavicular es el punto de unión entre la clavícula y también el esternón, y al mismo tiempo es el único punto de unión entre las extremidades superiores y el esqueleto axial. Recordemos que cuando iniciamos a ver el esqueleto mencionamos que este se dividía en dos, los cuales son el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial es todo lo correspondiente a la parte del tronco, es decir, lo que es el cráneo, la parte de las vértebras y también las costillas. Y lo que viene siendo el esqueleto apendicular corresponde a todo lo que viene siendo los miembros superiores y también los miembros inferiores. Es decir, tomando en cuenta la estrecha relación que tienen estas estructuras las unas con las otras, algunos movimientos del tronco, o sea, de los músculos que conforman el tronco, tienen una función activa en el movimiento de las extremidades superiores. Eso abarca músculos tales como por ejemplo el pectoral mayor o menor y también algunos músculos que tenemos en la parte de la espalda, como por ejemplo los músculos relacionados al manguito de rotadores que los encontramos en la escápula. Tomando en cuenta todo esto, los músculos que intervienen en el movimiento del complejo articular del hombro se clasifican en escápulo-humeral, que se relacionan con la escápula y también el húmero, después escápulo-torácica, que se relacionan con la escápula y el tórax, y por último coraco-humeral, que se relaciona con el tórax y también con el húmero. En el caso de los músculos correspondientes a la sección escápulo-humeral, tenemos pues esta lista. Son muchos, pero primeramente me gustaría centrarme en estos primeros cuatro. Los que están en azul corresponden a los músculos del manguito de rotadores, es decir, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y también el subescapular. El manguito de rotadores corresponde a cuatro músculos, tres de ellos en la parte posterior, que es el dibujo que estamos viendo aquí, y uno en la parte anterior, es decir, en la parte delantera de la escápula. Aquí estamos en la zona posterior de la escápula, o sea, la parte correspondiente a la espalda, y podemos ver los músculos supraespinoso que estaría en la parte superior, justamente aquí lo tenemos, músculo supraespinoso, que es esta área que tenemos acá. Ahí terminaría. Estas serían más o menos sus delimitaciones. Después tendríamos lo que viene siendo el músculo infraespinoso, que justamente la delimitación de este sería un poco más amplia, correspondería a la parte media y es uno de los músculos más grandes en relación a el manguito de rotadores. Y por último tendríamos lo que vendría siendo el músculo redondo menor, que es esta área que tenemos acá, que justamente viene desde la parte lateral de la escápula y todos estos músculos se van a insertar en el troquín del húmero, es decir, en la parte correspondiente a casi la cabeza humeral, o sea, mantienen fija la cabeza del húmero. Y pues también van a ayudar en lo que vienen siendo los movimientos de rotación interna. Esto, como ya había mencionado, es la parte posterior, es decir, la parte de atrás que tenemos en la escápula. Ahora, en la parte anterior de la escápula, o sea, lo que tendríamos hacia adelante, encontraríamos el músculo subescapular, que de la misma forma que los otros músculos, se insertaría en el troquín del húmero, que justamente estaría pues aquí en esta área. Estos cuatro músculos, pues en todo caso van a permitir que se mantenga fijo el húmero en la cavidad clinoidea y pues también van a permitir los movimientos de rotación, así como también van a trabajar en conjunto con algunos otros músculos.
Ahora continuamos con los demás músculos, empezando con el redondo mayor. Recuerden, ya mostramos el redondo menor, que es la parte del manguito de rotadores. Entonces les vamos a mostrar una imagen para que puedan ver la diferencia entre estos dos músculos. Aquí tenemos el redondo menor, que les habíamos mencionado que correspondería al manguito de rotadores, y después el redondo mayor. Como podemos ver, ambos tienen un origen y una inserción diferente. El primero, el redondo menor, se va a encargar de unir el borde lateral de la escápula con lo que viene siendo el húmero, y va a participar, como ya habíamos mencionado, en los movimientos de rotación lateral del brazo. Y pues el músculo redondo mayor se une al ángulo inferior de la escápula con lo que viene siendo el húmero, justamente un poquito arriba del cuerpo del húmero. Además de esto, va a servir de aductor y también para la rotación medial del brazo. Después seguimos con el bíceps braquial. Este tal vez es uno de los músculos más conocidos de los miembros superiores, contando con dos puntos de origen y un punto de inserción. Si observamos bien, aquí dice que hay una porción corta, estaría en esta área, y hay una porción larga, que la tendríamos justamente acá. La porción larga se origina en el tubérculo supraglenoide de la escápula, mientras que el tendón de la porción corta va a nacer desde la parte interna de la apófisis coracoidea de la escápula. Y bueno, en todo caso, ambas porciones van a compartir el mismo lugar de inserción, el cual pues va a estar ubicado en esta área. Este es la tuberosidad bicipital del radio. En el caso, esto es un poquito antes, pero en el caso del bíceps, este se va a insertar en el radio. Y en el caso del tríceps, se va a insertar en lo que viene siendo el cúbito. El siguiente músculo que tenemos es el músculo coracobraquial. El nombre de este músculo es porque se origina acá, en esta área. Es muy parecido a la de la porción corta del bíceps braquial, pero bueno, este básicamente es la apófisis coracoidea de la escápula. El nombre de este músculo es porque se origina en este lugar. Como podemos ver, se trata de un músculo corto y delgado, el cual se va a insertar en lo que es el cuerpo del húmero. Este músculo va a facilitar lo que son los movimientos del brazo y del hombro, y hace que el húmero pueda dirigirse hacia adelante y también en dirección medial. Ahora continuamos con el tríceps braquial. El tríceps braquial presenta una cabeza media, presenta una cabeza larga y también presenta una cabeza lateral. Si observamos las porciones largas, estas se originan en lo que viene siendo las zonas subglenoides de la escápula. El vasto interno y la cabeza media nacen del tabique interno de la parte posterior del húmero, y el vasto externo se origina en la misma área que el otro vasto, pero en el tabique lateral. Ambos estarían cercanos a lo que viene siendo el canal por donde transita el nervio radial. En cuanto a la inserción, todos estos músculos van a compartir el mismo sitio, el cual había mencionado anteriormente, que es en la apófisis del cúbito. Y bueno, ya por último tendríamos el deltoide. El deltoide es un músculo que está dividido en tres porciones, que se encuentran sobre las demás estructuras del hombro que ya hemos visto. Este se divide en lo que viene siendo tres fibras, lo que viene siendo la fibra anterior, que se origina en la región anterior y superior de la clavícula, la fibra media, que se origina en el acromion, la fibra posterior, que se origina en la espina escapular, y pues en cuanto a su inserción, las tres lo hacen en el mismo lugar, el cual ocurre en el húmero, justamente en la tuberosidad de el mismo. Ahora vamos a continuar con la clasificación escapulotorácica. Aquí tendríamos 6 músculos, de los cuales ya hemos hablado anteriormente. Está el músculo trapecio, el romboides, el elevador de la escápula, el serrato anterior,
el pectoral menor y también el músculo subclavio. Vamos a empezar con el músculo trapecio. Este ya sabemos que se origina a lo largo de la vértebra en lo que viene siendo la línea media. Empieza por debajo de lo que viene siendo el hueso occipital y se va a terminar en lo que viene siendo la última vértebra dorsal. Se divide en 3 secciones y estas se van a insertar en lo que es la clavícula, el acromio y también la espina de la escápula. Recordemos que la escápula forma parte del esqueleto apendicular y por tanto también de los miembros superiores. En general, el músculo trapecio interviene en los movimientos como por ejemplo la elevación, la depresión, la aducción y aducción, también la rotación ascendente y descendente y la rotación lateral del ángulo inferior, así como también la rotación medial del ángulo inferior. Es decir, los músculos del trapecio intervienen en todo lo relacionado a los movimientos de la escápula. Ahora vamos a continuar con el músculo romboides. Se trata de un músculo que se divide en 2 secciones, las cuales son el romboide menor y el romboide mayor. En todo caso, el romboide menor que tenemos aquí en la parte superior se va a originar entre la sexta y la séptima vértebra cervical y se van a insertar en lo que viene siendo el ángulo superior de la escápula. En el caso de lo que viene siendo el romboide mayor, que tiene un tamaño más grande, este se va a originar desde la última vértebra cervical y va a continuar entre las primeras 4 vértebras torácicas o dorsales, para después insertarse en lo que viene siendo el borde espinal de la escápula. La función del romboide consiste en movilizar la escápula debido a que este es el lugar de inserción. Seguimos con el músculo elevador de la escápula. Este se trata de un músculo largo, delgado, que se localiza en lo que es el cuello. Se encarga de la movilización del omóplato y también para el movimiento del hombro. Se origina en el ángulo del borde superior e interno de la escápula y se va a insertar en lo que vienen siendo las fibras de la apófisis transversal de las primeras 4 a 5 vértebras cervicales. Ahora, en el caso del serrato anterior, se trata de un músculo que cumple 2 funciones. Primeramente, se conecta a la escápula para que éste mantenga su posición y asimismo también colabora en el movimiento de rotación de la escápula. Como podemos ver, este músculo se va a originar entre lo que viene siendo las 10 primeras costillas y se va a insertar en el borde de la escápula en la parte conocida como borde espinal. Continuamos con el pectoral menor. Este, como sabemos, es un músculo pequeño que se encuentra debajo del pectoral mayor. Al observar el pectoral menor podemos ver que este se origina en la tercera, en la cuarta y también en la quinta costilla y se van a insertar en lo que viene siendo la apófisis coracoidea de la escápula, por lo cual está relacionado también con los movimientos del hombro y en cierta medida con la respiración. Y bueno, ya por último tenemos el músculo subclavio. Este también lo habíamos mencionado en las clases pasadas. Se trata de un músculo corto y delgado que se encuentra en la parte superior de la primera costilla y se va a insertar en la parte inferior de la clavícula, es decir, en esta área. Este músculo se va a encargar de fijar en su posición a la clavícula y también se encarga de mover la primera costilla durante el proceso de la respiración. Ahora veamos la clasificación toracohumeral. Aquí podemos ver al dorsal ancho y también al pectoral mayor. Empecemos con el dorsal ancho. Como podemos ver, este es un músculo que recubre gran parte de la espalda y que se va a insertar en lo que es el brazo.
por lo cual participa en la realización de ciertos movimientos en esta área. Justamente el músculo se origina en las vértebras de la región dorsal, lumbar y también sacra, y las fibras son ascendentes, van en dirección hacia arriba, pasando por la escápula y se van a insertar en lo que viene siendo el húmero. Y por último tendríamos el pectoral mayor, que como sabemos es un músculo que se origina en la zona de la clavícula, el esternón y también lo correspondiente a los cartílagos costales, para luego insertarse en lo que es el húmero. Y bueno, va a participar en los movimientos tanto de rotación interna como también de flexión del hombro. Bueno, y por el momento aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Solamente hemos visto una parte correspondiente al hombro, así que en la próxima clase veremos los músculos restantes del miembro superior. Sin nada más que decir, me despido, pasen un buen día y pues muchas gracias por su atención.